El almirante Ketvar estaba de pie ante la enorme pantalla de visualización de su nave de comando, observando el planeta azul y verde que giraba lentamente debajo de ellos. Cruzó los antebrazos a la espalda mientras estudiaba los informes de inteligencia que se desplazaban por su pantalla personal. El tercer planeta del sistema Saúl parecía pacífico desde la órbita, con nubes blancas que se deslizaban sobre vastos océanos y masas de tierra marrones. Señor, los datos de reconocimiento están completos, informó el comandante Sov, su segundo al mando. La piel del joven sapiriano mostraba el nervioso color púrpura que aparecía al entregar noticias potencialmente desagradables. La especie se autodenomina humanos. Parecen estar divididos en casi 200 grupos políticos distintos. Las mandíbulas de Ketvar chasquearon con diversión. 200 grupos separados en un solo planeta. Había conquistado docenas de mundos en su larga carrera, pero nunca había encontrado una especie tan fracturada. La mayoría de las civilizaciones que valía la pena conquistar habían alcanzado al menos la unidad planetaria antes de desarrollar los viajes espaciales. Sí, señor. Nuestros exploradores informan que estos humanos todavía participan en guerras entre ellos. Usan primitivos explosivos químicos y proyectiles de metal. Sus naves espaciales más avanzadas apenas pueden alcanzar su propia luna. Sov mostró representaciones holográficas de ciudades humanas, ejércitos y su rudimentaria tecnología de cohetes. La inteligencia estima su nivel tecnológico en aproximadamente 1500 años por detrás de nuestro. El almirante estudió las imágenes con creciente confianza. Los soldados humanos parecían frágiles con sus voluminosas armaduras, portando armas que parecían casi medievales en comparación con la tecnología de plasma sapiriana. Sus vehículos se movían sobre ruedas u orugas en lugar de sistemas de antigravedad adecuados. Lo más divertido de todo era que todavía quemaban combustibles fósiles para obtener energía en lugar de aprovechar el poder de su estrella. ¿Y qué hay de sus capacidades militares?, preguntó Ketvar, aunque ya sospechaba la respuesta. Irrisorias, señor. No tienen una estructura de mando unificada, ni defensas orbitales dignas de mención. Sus armas más grandes son bombas químicas que apenas arañarían nuestros escudos. Nuestro análisis sugiere que un solo crucero podría derrotar a todo su planeta. Solf hizo una pausa y luego añadió, parecen inusualmente agresivos entre ellos, pero eso juega a nuestro favor. Los enemigos divididos son fáciles de conquistar. Ketvar asintió lentamente. En sus 2 siglos de servicio militar, había visto este patrón muchas veces. Las especies primitivas siempre luchaban entre sí hasta que una fuerza superior llegaba para unirlas bajo un liderazgo adecuado. La hegemonía sapiriana había llevado el orden a docenas de mundos caóticos, transformando civilizaciones salvajes en miembros productivos de su imperio. ¿Cuántas naves llevaremos para esta operación?, preguntó Sov. El almirante consideró la pregunta cuidadosamente. La doctrina estándar exigía una fuerza abrumadora para minimizar las bajas y demostrar la inutilidad de la resistencia. Pero la Tierra parecía tan primitiva que una flota de batalla completa sería un desperdicio. La hegemonía tenía otros conflictos que requerían atención, incluida la rebelión en curso en los territorios del borde exterior. 3 cruceros y una nave de apoyo deberían ser más que suficientes, decidió Ketvar. Haremos la demostración de poder habitual, aceptaremos su rendición y comenzaremos los protocolos de integración. La operación completa no debería tomar más de unas pocas rotaciones planetarias. La piel de Solf cambió a un tono más claro, indicando alivio. La tripulación estará complacida, señor. Una conquista fácil significa más permisos en tierra cuando regresemos a Sepr Prime. Así es. Comience los preparativos para el protocolo estándar de primer contacto. Envía un mensaje a la hegemonía de que esperamos añadir a Saúl 3 a nuestro territorio en el plazo de una semana. Ketvar se apartó de la pantalla de visualización, planeando ya cómo dividir este nuevo mundo entre sus oficiales como recompensa por su servicio. El almirante caminó por los pasillos de su nave, observando el eficiente trabajo de su tripulación. Los apirianos eran guerreros natos, evolucionados de cazadores en manada en su mundo natal. Sus 4 brazos les daban ventajas en combate. Si bien sus resistentes exoesqueletos podían soportar la mayoría de las armas primitivas, habían conquistado su camino a través de 12 sistemas estelares no solo por su tecnología, sino por sus capacidades físicas superiores y su disciplina militar. Al llegar a sus aposentos privados, Ketvar revisó los perfiles psicológicos de los líderes humanos. Los informes pintaban un cuadro de seres emocionales e irracionales que tomaban decisiones basadas en sentimientos en lugar de la lógica.
Su incapacidad para unirse, incluso frente a amenazas comunes, sugería una debilidad fundamental en su naturaleza. Algunas naciones humanas gastaban más recursos luchando entre sí que en avanzar su tecnología. Computadora, muestra el historial militar humano, ordenó. La pantalla de la pared se llenó de imágenes de conflictos humanos a lo largo de su desarrollo. Quetzal observó con interés profesional cómo los humanos primitivos luchaban con lanzas y espadas, y luego progresaban a armas de fuego y guerra mecanizada. Lo que más le llamó la atención fue la frecuencia de sus conflictos. Estas criaturas parecían incapaces de vivir en paz. Fascinante, murmuró. Luchan constantemente, pero nunca parecen aprender de sus derrotas. Cada guerra parece hacerlos más violentos, no más sabios. La computadora destacó estadísticas sobre la guerra humana. Miles de millones de su especie habían muerto en conflictos por recursos, territorio y conceptos abstractos que llamaban ideologías. Su planeta mostraba cicatrices de innumerables batallas, con regiones enteras aún contaminadas por su guerra global más reciente, apenas unas décadas atrás. Señor, estamos recibiendo comunicaciones de largo alcance desde el planeta humano, informó Sol por el sistema de comunicación de la nave. Parece que están realizando algún tipo de vigilancia de nuestra flota. Quetzal no se sorprendió. La mayoría de las especies se daban cuenta cuando naves de guerra aparecían en su sistema, aunque pocas tenían la tecnología para observarlas claramente a tales distancias. ¿Cuál es su respuesta? Aumento de la charla por radio entre sus diversas naciones. Parece que están discutiendo nuestra presencia. Déjalos discutir. Pronto tendrán asuntos más urgentes que considerar. El almirante se acomodó en su silla de mando, estudiando las pantallas tácticas de los principales centros de población de la Tierra. La conquista comenzaría con demostraciones sobre sus ciudades más grandes, seguidas de demandas de rendición. Una vez que sus líderes se dieran cuenta de la desesperanza de la resistencia, el proceso de integración podría comenzar. Lo que Quetzal no se daba cuenta era que sus primitivos objetivos ya estaban trabajando con una eficiencia que él no había visto antes. En toda la Tierra, los líderes militares estaban sacando archivos clasificados marcados como escenarios de primer contacto. Los científicos analizaban las extrañas naves suspendidas en el borde de su sistema solar. Los ingenieros revisaban sistemas de armas que habían sido construidos en secreto, ocultos a la observación orbital. Los humanos estaban, en efecto, divididos, eran agresivos y violentos. Pero tenían un rasgo que el almirante había pasado por alto en todos sus informes de inteligencia. Cuando se veían amenazados por una fuerza externa, cuando su propia supervivencia estaba en juego, estas criaturas fracturadas y belicosas tenían una notable habilidad para dejar de lado sus diferencias y enfocar su violencia en una sola dirección. Mientras que Quetzal revisaba sus planes de batalla por última vez, confiado en su fácil victoria, millones de humanos abajo se preparaban para la guerra. No los conflictos políticos limitados que solían librar entre ellos, sino una guerra total por la supervivencia de su especie. Cada sistema de armas, cada soldado, cada fábrica estaba a punto de ser dirigida hacia un único objetivo: destruir la amenaza alienígena que se había atrevido a amenazar su hogar. El almirante pensaba que estaba a punto de conquistar un mundo dividido y primitivo. En cambio, estaba a punto de enfrentarse a la humanidad unida por primera vez en su violenta historia. Sería el último error de su larga carrera militar. La transmisión comenzó precisamente a las 6, hora estándar de la Tierra, emitiéndose simultáneamente a todas las capitales importantes del planeta. El almirante Quetzal había elegido este momento cuidadosamente, cuando la mayoría de los gobiernos humanos estarían alerta y listos para recibir su mensaje. La imagen holográfica del comandante sapiriano apareció en las pantallas de toda la Tierra. Abrió sus antebrazos en un gesto que su especie consideraba de autoridad magnánima. «Saludos, habitantes del tercer planeta de Saúl», comenzó a decir Quetzal a través de un software de traducción que había sido programado apresuradamente con los idiomas humanos. Sus palabras sonaban forzadas y mecánicas, pero el significado era lo suficientemente claro. «Soy el almirante Quetzal de la hegemonía sapiriana. Su mundo ha sido seleccionado para la integración en nuestro imperio». En la sala de sesiones de emergencia bajo el Pentágono, la general Sarah Chen observaba la imagen del alienígena con creciente ira. Alrededor de la mesa, representantes de todas las principales potencias mundiales estaban sentados en un silencio atónito. El secretario general de las Naciones Unidas aferraba a su silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. «Entregarán todos sus activos militares de inmediato», continuó el almirante.
Sus gobiernos transferirán la autoridad a los administradores de la hegemonía. Su población será reubicada en áreas designadas para su procesamiento y asignación de trabajo. Aquellos que cumplan serán tratados con la misericordia que corresponde a su estatus primitivo. Procesamiento, susurró el primer ministro chino. Asignación de trabajo. Están hablando de esclavitud. El mensaje de Quetuar continuó sin pausa. Para demostrar la inutilidad de la resistencia, ahora realizaremos una pequeña demostración de nuestra superioridad tecnológica. La transmisión mostró una vista desde el espacio mientras uno de los cruceros apirianos disparaba un solo tiro a la estación minera Alpha 7, el puesto de avanzada más lejano de la humanidad en el cinturón de asteroides. El rayo de energía duró menos de un segundo, pero cuando terminó, la estación había sido completamente vaporizada. Tienen 12 de sus rotaciones planetarias para prepararse para la rendición, concluyó el almirante. Cualquier resistencia adicional resultará en demostraciones más significativas. Esta es nuestra oferta final de integración pacífica. La transmisión terminó, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Entonces, la general Chen se levantó lentamente, su rostro mostrando una expresión que habría preocupado al almirante Quetuar si hubiera entendido las expresiones faciales humanas. Integración pacífica, dijo en voz baja. Destruyen nuestra estación, amenazan con esclavizar a toda nuestra especie y lo llaman integración pacífica. El presidente ruso se inclinó hacia adelante. General, ¿cuáles son nuestras opciones? Honestamente, desde un punto de vista puramente militar, estamos superados. Su tecnología es claramente superior. Pueden atacar desde la órbita con impunidad y no tenemos forma de alcanzar sus naves. Chen mostró pantallas tácticas con los activos militares de la Tierra. Pero eso no significa que estemos indefensos. En cuestión de horas, algo sin precedentes en la historia humana comenzó a suceder. Naciones que habían sido enemigas durante décadas comenzaron a compartir sus secretos militares más clasificados. Los estadounidenses revelaron sus plataformas de defensa orbital, satélites ocultos que habían sido disfrazados de repetidores de comunicación. Los rusos abrieron sus archivos sobre armas de energía experimentales. Los chinos compartieron datos de sus programas antisatélite. En laboratorios de todo el mundo, los científicos trabajaron frenéticamente para analizar los fragmentos recuperados de la estación minera Alpha 7. El campo de escombros era pequeño, pero sobrevivió suficiente material para dar a los ingenieros humanos su primer vistazo a la tecnología alienígena. Lo que encontraron fue a la vez intimidante y alentador. Sus sistemas de energía son increíblemente avanzados, informó el Dr. James Morrison, líder del equipo de análisis en el MIT. Pero su ciencia de materiales no está tan por delante de la nuestra. Este fragmento del casco muestra que están usando una matriz cristalina que probablemente podamos reproducir. Mientras tanto, el almirante Quetuar recibía informes que lo confundían y preocupaban. En lugar del pánico esperado y la rendición inmediata, las redes de comunicación de la Tierra mostraban una mayor coordinación entre los gobiernos humanos. Unidades militares estaban moviendo hacia posiciones defensivas en lugar de retirarse. Señor, su respuesta es inesperada, informó el comandante Sov, con la piel mostrando el tinte anaranjado de la confusión. Parecen estar movilizándose para la guerra en lugar de prepararse para la rendición. Quetuar estudió los informes de inteligencia con creciente incredulidad. Esto debe ser algún tipo de error. Ninguna especie primitiva ha rechazado nuestros términos después de una demostración adecuada. El software de traducción confirma sus mensajes. Señor, múltiples líderes humanos han transmitido declaraciones rechazando nuestra oferta. Están usando términos como muerte antes que deshonor y nunca nos rendiremos. El almirante leyó las transcripciones él mismo, volviéndose más perplejo con cada declaración desafiante. El líder humano llamado presidente de los Estados Unidos había dicho literalmente, «Vengan a buscarlo», sea lo que sea que eso significara. El primer ministro británico había sido aún más directo, usando palabras que el software de traducción marcó como extremadamente insultantes. Quizás no comprenden la desesperanza de su situación, reflexionó Quetuar. Preparen una demostración más significativa. Apunten a una de sus instalaciones militares, algo lo suficientemente grande como para mostrarles que hablamos en serio, pero no tan grande como para dañar infraestructura valiosa. Lo que el almirante no podía comprender era que la respuesta de la humanidad era exactamente para lo que su historia evolutiva los había programado. Frente a una amenaza existencial,
Cada instinto humano gritaba que debían luchar. Sus antepasados se habían enfrentado a la extinción antes. Edades de hielo, erupciones supervolcánicas, plagas e innumerables depredadores. Cada vez habían sobrevivido no rindiéndose, sino volviéndose más peligrosos que aquello que los amenazaba. La recién formada Coalición de Defensa Unida de la Tierra trabajó con una eficiencia desesperada. Cada base militar del planeta pasó a alerta máxima. Armas que habían sido construidas en secreto, ocultas a los satélites y a los inspectores internacionales, fueron desplegadas y preparadas para el combate. La humanidad había pasado décadas preparándose para la guerra entre ellos. Pero esos mismos preparativos les servirían bien contra una amenaza alienígena. En las profundidades del océano, submarinos nucleares cargados con misiles diseñados para atacar objetivos orbitales. Ocultas en las montañas, instalaciones de cañones de riel se encendieron por primera vez desde su construcción. En todo el mundo, los pilotos subían a aviones experimentales que nunca habían sido reconocidos públicamente. 3 días después del ultimátum, el almirante Quetuar recibió su primera sorpresa real. Los humanos habían lanzado algo desde su planeta. No los primitivos cohetes químicos que su inteligencia había descrito, sino vehículos elegantes que se movían mucho más rápido que cualquier cosa en sus archivos. Señor, estamos detectando múltiples lanzamientos desde la superficie. Estas naves parecen estar usando alguna forma de propulsión iónica. La piel de Solf había cambiado a un púrpura profundo, indicando una seria preocupación. Se está moviendo hacia nuestra posición a una velocidad significativa. Imposible. Nuestros informes de inteligencia indicaban claramente que carecen de tecnología de propulsión avanzada. Los informes de inteligencia pueden haber estado incompletos, señor. Quetuar observó cómo docenas de naves espaciales humanas se acercaban a su flota. Eran pequeñas, claramente diseñadas para la velocidad en lugar del combate pesado, pero se movían mucho más rápido de lo que se suponía que los humanos podían. Peor aún, no mostraban signos de desacelerar o intentar comunicarse. «¿Están tratando de embestirnos?», preguntó con incredulidad. Su respuesta llegó cuando la primera oleada de naves humanas abrió fuego con armas que definitivamente no existían en ninguno de sus archivos de inteligencia. Los disparos eran crudos en comparación con los cañones de plasma sapirianos, pero estaban alcanzando objetivos a distancias que sugerían sistemas de puntería sofisticados. Mientras sus escudos absorbían los impactos, el almirante Quetuar se dio cuenta de que había cometido un grave error de juicio. Estos humanos no eran la especie primitiva y fácil de conquistar que sus informes habían descrito. Eran algo completamente diferente, una especie que había ocultado sus verdaderas capacidades y ahora las estaba revelando de la peor manera posible. La conquista fácil acababa de convertirse en una guerra de verdad. La primera oleada de cazas humanos golpeó a la flota sapiriana como avispas furiosas atacando a un gigante. Sus armas apenas arañaban los escudos alienígenas, pero sus tácticas le dijeron inmediatamente al almirante Quetuar que había subestimado enormemente a su enemigo. Los humanos no atacaban en formaciones ordenadas como las especies civilizadas. En cambio, pululaban desde múltiples direcciones usando patrones de vuelo impredecibles que dificultaban apuntar. «Señor, sus vectores de ataque no tienen sentido lógico», informó el comandante Solf, observando la pantalla táctica con creciente preocupación. «Están atacando desde ángulos que los ponen en máxima desventaja. Sin embargo, de alguna manera, nuestros artilleros tienen problemas para alcanzarlos». Quetuar estudió los patrones de batalla él mismo. Los pilotos humanos estaban haciendo cosas que violaban todos los principios del combate espacial que había aprendido en 2 siglos de servicio militar. Volaban directamente hacia zonas de fuego cruzado, usaban sus propias naves como escudos para sus compañeros y ejecutaban maniobras que deberían haber sido imposibles para seres que supuestamente nunca antes habían luchado en el espacio. El análisis de sus patrones de vuelo sugiere que están usando tácticas adaptadas de combate atmosférico, informó la computadora de la nave. Sin embargo, está modificando estas tácticas en tiempo real para adaptarse a las condiciones de gravedad cero. ¿En tiempo real? Las mandíbulas de Quetuar chasquearon nerviosamente. ¿Quieres decir que están aprendiendo mientras luchan? Afirmativo. Cada oleada de atacantes muestra una mejor comprensión del combate tridimensional en comparación con la oleada anterior. Esto no se parecía a nada que el almirante hubiera encontrado antes. La mayoría de las especies tardaban décadas en desarrollar una doctrina de combate espacial efectiva. Aparentemente,
Estos humanos la estaban descifrando durante su primera batalla, usando principios que no deberían funcionar en el vacío, pero que de alguna manera lo hacían. La segunda oleada de naves humanas llegó 6 horas después, y Ketvar notó inmediatamente las diferencias. Estos cazas se movían con más confianza, sus ataques más coordinados. Peor aún, sus armas habían sido mejoradas. Las firmas de energía mostraban que los ingenieros humanos habían estado trabajando frenéticamente para mejorar su potencia de fuego basándose en los datos del primer enfrentamiento. Señor, estas nuevas armas están empezando a presionar nuestros escudos frontales, informó Sov con alarma indisimulada. ¿Cómo mejoraron su tecnología tan rápido? Abajo en la superficie de la Tierra, la respuesta se estaba volviendo clara. En fábricas de todo el mundo, los trabajadores humanos realizaban milagros de ingeniería y fabricación. Las líneas de ensamblaje que habían estado produciendo automóviles y bienes de consumo fueron reequipadas en horas para fabricar componentes de armas. Las instalaciones de investigación que habían estado compitiendo entre sí durante décadas ahora compartían datos instantáneamente a través de redes seguras. La doctora Sarah Kim estaba en medio del laboratorio más clasificado de Corea del Sur, observando cómo su equipo aplicaba ingeniería inversa a la tecnología alienígena con una velocidad aterradora. La fuente de poder es una especie de matriz cristalina cuántica, explicó al equipo internacional de científicos que se unieron a ella por videoconferencia. Si podemos replicar la frecuencia de resonancia, deberíamos ser capaces de construir nuestras propias armas de energía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el profesor Han desde Beijing. El tiempo de desarrollo normal sería de 5 años como mínimo, pero no tenemos 5 años. Sarah miró los fragmentos de escombros esparcidos por su mesa de trabajo. Tenemos quizás 5 días antes de que se den cuenta de que somos más peligrosos de lo que pensaban. En todo el mundo, escenas similares se desarrollaban en búnkeres subterráneos. Ingenieros militares trabajaban junto a contratistas civiles para construir armas que solo existían como diseños teóricos. Apenas unos días antes, plataformas de defensa orbital ocultas durante décadas como satélites de comunicación estaban siendo armadas con las armas más destructivas que la humanidad había creado jamás. La tercera oleada de ataques humanos provino de una dirección inesperada. En lugar de cazas, los humanos lanzaron misiles desde la superficie de su planeta. Pero no eran los primitivos cohetes químicos que los apirianos esperaban. Los nuevos misiles se movían a fracciones significativas de la velocidad de la luz utilizando sistemas de propulsión que no existían en ningún informe de inteligencia. Señor, los proyectiles entrantes están usando alguna forma de tecnología de impulsor de masa, informó el oficial de armas. Impacto en 30 segundos. Imposible. No tienen tecnología de impulsor de masa. La tienen ahora, señor. Los misiles golpearon los escudos apirianos con una energía cinética que hizo que el casco de la nave resonara como una campana. Los escudos resistieron, pero apenas. Más preocupante fue el hecho de que cada misil llevaba paquetes de sensores que analizaban las frecuencias de los escudos y transmitían datos de vuelta a la Tierra. El almirante Ketvar comenzaba a comprender que se enfrentaba a un enemigo diferente a cualquiera en la historia de la hegemonía. Estos humanos no solo se defendían, aprendían de cada intercambio, adaptaban sus tácticas y mejoraban su tecnología a un ritmo que desafiaba toda lógica. Comandante, solicite refuerzos inmediatos al comando de la hegemonía, ordenó. Señor, nuestro informe original clasificó esto como una operación de pacificación menor. Solicitar refuerzos requeriría explicar por qué los necesitamos. El orgullo de Ketvar luchaba con su creciente preocupación. Admitir que una especie primitiva le estaba dando problemas dañaría su reputación y posiblemente acabaría con su carrera. Pero la alternativa podría ser perder toda su flota a manos de criaturas que estaban demostrando ser mucho más peligrosas de lo que nadie había imaginado. La decisión fue tomada cuando comenzó la cuarta oleada de ataques humanos. Esta vez, los humanos no atacaron sus naves directamente. En cambio, de alguna manera habían logrado lanzar naves de abordaje, pequeñas embarcaciones fuertemente blindadas que se movían demasiado rápido para ser apuntadas fácilmente y parecían diseñadas para un solo propósito: llevar soldados humanos a las naves apirianas. Señor, múltiples brechas en el casco exterior, informó el jefe de seguridad. Tenemos grupos de abordaje. Esto era completamente sin precedentes. Ninguna especie primitiva había intentado jamás abordar naves de la hegemonía. La sola idea se consideraba imposible.
¿Cómo podían seres que nunca habían luchado en el espacio tener la esperanza de enfrentarse a guerreros apirianos entrenados en combate de nave a nave? La respuesta llegó rápida y brutalmente. Los grupos de abordaje humanos se movían por los pasillos de la nave con una precisión táctica que hablaba de siglos de experiencia en guerra urbana. Usaban armas que eran crudas pero efectivas, tácticas que eran simples pero mortales. Y lo más inquietante, no mostraban ningún miedo al enfrentarse a guerreros alienígenas obviamente superiores. Equipos de seguridad a las cubiertas 7 a 12, ordenó Ketvar. Repelan a los invasores con extrema hostilidad. Pero las imágenes de seguridad mostraban algo que heló al almirante hasta la médula. Los humanos no solo estaban luchando, estaban ganando. Los guerreros apirianos, criados para el combate y equipados con las mejores armas que su civilización podía producir, estaban siendo eliminados sistemáticamente por primitivos que usaban lo que parecía ser equipo industrial modificado. Lo peor era ver a los humanos adaptarse en tiempo real a las tácticas apirianas. Cuando los alienígenas usaban su movilidad superior para atacar desde múltiples ángulos, los humanos aprendían rápidamente a vigilar todas las direcciones. Cuando los apirianos intentaban usar su ventaja de armadura natural, los humanos concentraban su fuego para abrumar a objetivos individuales. Cada error que cometían los alienígenas era explotado de inmediato, mientras que los errores humanos parecían enseñarles lecciones que los hacían más peligrosos. Señor, los humanos han llegado a la cubierta de Ingeniería 3. Informó el jefe de seguridad, su voz tensa con algo que Ketvar nunca había oído de un guerrero sapiriano antes. Miedo. ¿Cómo es eso posible? Esa cubierta está protegida por nuestros mejores soldados. Estaba protegida, señor. Los humanos están usando algún tipo de tácticas de manada coordinadas. Se mueven como si hubieran estado luchando en naves espaciales toda su vida. El almirante Ketvar se dio cuenta con creciente horror de que ya no comandaba una flota de conquista. Comandaba a los supervivientes de la primera prueba de las capacidades bélicas de la humanidad. Y si este era solo su movimiento de apertura, comenzaba a entender por qué los humanos se habían negado a rendirse. No le habían tenido miedo a la hegemonía sapiriana. Se habían estado preparando para la guerra. 2 semanas después de lo que se suponía que sería una simple conquista, el almirante Ketvar se encontraba en las ruinas de su centro de mando, viendo cómo su flota moría pieza por pieza. De sus 4 naves originales, una había sido completamente destruida por grupos de abordaje humanos que de alguna manera habían logrado sobrecargar su núcleo del reactor. Otra estaba muerta en el espacio, su tripulación capturada o eliminada por soldados humanos que luchaban con una ferocidad que desafiaba toda explicación. Señor, los humanos han lanzado otra oleada de ataque, informó el comandante Sov desde la estación de mando auxiliar. Su piel había cambiado permanentemente al púrpura profundo del estrés extremo, y uno de sus antebrazos colgaba inútil a su lado, un recordatorio de su encuentro con las tropas de abordaje humanas. Estos cazas están usando armas de energía que igualan nuestra propia tecnología de plasma. Ketvar miró la pantalla táctica con incredulidad. Eso es imposible. Hace 3 semanas, usaban propulsión química y proyectiles de metal. ¿Cómo han podido desarrollar armas de plasma tan rápidamente? Los informes de inteligencia sugieren que de alguna manera han aplicado ingeniería inversa a nuestra tecnología a partir de escombros y equipo capturado, respondió Solf en voz baja. Pero, señor, esa no es la peor parte. ¿Qué podría ser peor que unos primitivos copiando nuestras armas? No solo las están copiando, las están mejorando. El almirante observó con creciente horror cómo los cazas humanos se enfrentaban a sus escoltas restantes. Las naves enemigas se movían con confianza ahora. Ya no eran los aficionados desesperados que habían atacado su flota al principio. Estos pilotos volaban como veteranos, usando maniobras que combinaban la innovación humana con la tecnología sapiriana capturada de maneras que no deberían haber sido posibles. El análisis de sus nuevas tácticas sugiere que de alguna manera han adquirido un conocimiento detallado de nuestros procedimientos de combate estándar, informó la computadora de la nave con su voz exasperantemente tranquila. Están contrarrestando nuestras maniobras antes de que las completemos. ¿Cómo? Nunca antes habíamos luchado contra humanos. No hay forma de que pudieran conocer nuestra doctrina de combate. Desconocido, señor. Sin embargo, su tasa de adaptación continúa excediendo todos los parámetros conocidos para el desarrollo tecnológico. Lo que el almirante Ketvar no sabía era que el arma más grande de la humanidad no era su tecnología ni sus tácticas. Era su capacidad para aprender de sus enemigos más rápido de lo que esos enemigos podían adaptarse a ellos.
En el breve tiempo transcurrido desde el primer contacto, las agencias de inteligencia humanas habían capturado e interrogado a docenas de prisioneros apirianos. Los científicos humanos habían analizado cada pieza de equipo alienígena que pudieron conseguir. Y lo más importante, los estrategas humanos habían estudiado cada segundo de las grabaciones de combate, identificando patrones y debilidades en la doctrina de combate sapiriana. Los resultados ahora eran evidentes en el espacio sobre la Tierra. Las naves humanas ya no volaban hacia las soluciones de tiro sapirianas. En cambio, usaban las propias preferencias tácticas de los alienígenas en su contra, forzándolos a posiciones desventajosas y explotando la previsibilidad de su entrenamiento militar. La capitana María Santos estaba sentada en la cabina de su casa, liderando un escuadrón de naves humanas modificadas contra el crucero sapiriano restante. Su aeronave había sido construida usando una combinación de ingeniería humana y tecnología alienígena capturada, creando algo que no era ni completamente humano ni alienígena, sino enteramente letal. Líder de la manada a todas las unidades, transmitió a su escuadrón: «Recuerden, estos bastardos quieren esclavizar a nuestras familias. Muéstrenles lo que pasa cuando amenazan la Tierra». Las voces que respondieron llevaban acentos de todo el mundo. Pilotos estadounidenses, rusos, chinos, brasileños, nigerianos, indios que 3 semanas antes podrían haber sido enemigos, ahora volaban como una fuerza unificada con un único propósito: destruir la amenaza alienígena a su mundo. Santos observó su pantalla táctica mientras su escuadrón ejecutaba maniobras que habrían sido imposibles con tecnología puramente humana. Los sistemas apirianos capturados les daban una velocidad y maniobrabilidad que sus antepasados nunca podrían haber imaginado, mientras que la creatividad humana les daba tácticas que ninguna academia militar alienígena había enseñado jamás. «Apunten a los escudos ventrales de la nave de mando», ordenó. «La inteligencia dice que ese es su punto débil cuando intenta mantener la posición orbital». El ataque que siguió demostró todo lo que los apirianos no habían entendido sobre la humanidad. Los pilotos humanos no solo seguían órdenes, improvisaban, se adaptaban y se apoyaban mutuamente con una coordinación instintiva que su enemigo nunca había encontrado. Cuando la nave de Santos sufrió daños, su compañero de ala se movió inmediatamente para cubrirla. Cuando los alienígenas intentaron concentrar el fuego en objetivos individuales, los humanos se dispersaron y se reagruparon como una bandada de pájaros, evitando a un depredador. A bordo de la nave insignia sapiriana, el almirante Quetuar observaba cómo sus escudos fallaban sección por sección bajo el implacable asalto humano. «Ingeniería, redirijan toda la energía a los sistemas defensivos». «Señor, ya hemos redirigido toda la energía disponible. Los humanos están apuntando a nuestros generadores de escudos con precisión quirúrgica. Saben exactamente dónde golpearnos. Entonces apunten a sus naves. Destruyanlas antes de que puedan completar su ataque». «Señor, nuestras armas no pueden fijar los objetivos. Están usando algún tipo de contramedidas electrónicas que interfieren en nuestros sistemas de puntería». Las mandíbulas de Quetuar rechinaron de frustración. Las contramedidas electrónicas eran otro ejemplo de la adaptabilidad humana. Habían analizado las computadoras de puntería sapirianas capturadas y desarrollado sistemas de interferencia diseñados específicamente para confundirlas. Peor aún, los humanos parecían entender la tecnología sapiriana mejor que los apirianos entendían la tecnología humana. «Señor, transmisión entrante desde la Tierra», informó el oficial de comunicaciones. «Están transmitiendo en todas las frecuencias. Póngala en pantalla». La pantalla principal se llenó con la imagen de una mujer humana en uniforme militar. La general Sarache miró directamente a la cámara mientras hablaba, sus palabras llevando la certeza absoluta de alguien que sabía que estaba a punto de ganar. «Almirante Quetuar de la hegemonía sapiriana», comenzó, sabiendo de alguna manera su nombre a pesar de nunca haber sido presentada formalmente. «Soy la general Chen de la Coalición de Defensa Unida de la Tierra. Le llamo para ofrecerle la oportunidad de rendirse». La piel del almirante se sonrojó con el naranja de la indignación. «¿Rendición? ¿Se atreve a ofrecerme términos de rendición?» «Almirante, en las últimas 2 semanas, hemos destruido o capturado 3 de sus 4 naves. Hemos tomado más de 400 prisioneros de su personal. Hemos aplicado ingeniería inversa a su tecnología y la hemos mejorado. Su nave restante está rodeada por una flota de nuestras naves y sus escudos están fallando». La voz de Chen se mantuvo tranquila y profesional. «Ríndase ahora y su tripulación superviviente será tratada de acuerdo con las leyes de la guerra». «¿Y si me niego?»,
Entonces abordaremos su nave y la tomaremos por la fuerza. Es su elección, almirante. Ketwar miró a su alrededor en su arruinado centro de mando, a los rostros de su tripulación superviviente. Eran guerreros que habían conquistado docenas de mundos, pero sus expresiones mostraban algo que nunca había visto antes. Derrota. No solo una derrota militar, sino el reconocimiento de que se enfrentaban a un enemigo más allá de su comprensión. ¿Cómo?, preguntó en voz baja. ¿Cómo una especie primitiva derrotó a la hegemonía? La expresión de la general Chen se suavizó ligeramente. Almirante, cometió un error fundamental. Asumió que porque luchamos entre nosotros, somos débiles. No entendió que nuestros conflictos nos han convertido en los guerreros más experimentados de la galaxia. Cada doctrina militar humana, cada sistema de armas, cada manual táctico fue escrito con la sangre de nuestro propio pueblo. Cuando amenazó nuestro mundo, no se enfrentó a una especie primitiva. Se enfrentó a los graduados de la academia militar más brutal que jamás haya existido, la historia humana. La transmisión terminó, dejando al almirante Ketwar solo con los restos de su orgullo y su flota. Fuera de su nave, las naves humanas se movían con una gracia depredadora. Ya no eran los defensores desesperados que habían sido a comienzo de conflicto. Se habían convertido en algo completamente diferente, los depredadores alfa del combate espacial. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Ketwar entendió lo que significaba ser una presa. La batalla final por la nave insignia del almirante Ketwar duró exactamente 17 minutos. Los grupos de abordaje humanos se movieron por la nave con precisión mecánica. Sus tácticas, refinadas por semanas de combate contra las fuerzas apirianas. Conocían cada debilidad de la armadura alienígena, cada fallo en sus armas, cada respuesta predecible que su enemigo haría. El sargento Mike Rodríguez derribó la puerta del centro de mando del almirante. Su rifle de plasma modificado apuntaba a los oficiales sapirianos supervivientes. Detrás de él, marines de 6 naciones diferentes de la Tierra se movían con una coordinación perfecta. Su equipo, una fusión letal de innovación humana y tecnología alienígena capturada. Almirante Ketwar, dijo Rodríguez a través del traductor de su traje, por la autoridad de la Coalición de Defensa Unida de la Tierra, lo pongo bajo arresto por crímenes contra la humanidad. El almirante levantó la vista desde donde estaba arrodillado junto a su oficial de comunicaciones herido. Su ornamentado uniforme estaba roto y manchado, su armadura natural agrietada por la acción de abordaje. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. La mirada de un ser que finalmente había entendido cuán completamente había sido superado. Antes de que me tomen prisionero, dijo Ketwar en voz baja, permítame enviar un último mensaje a mi gente. Rodríguez dudó, consultando con su oficial al mando por la radio. Después de un momento, asintió. Adelante, pero que sea rápido. El almirante Ketwar activó su comunicador personal, sabiendo que sus palabras viajarían a través de redes de retransmisión cuántica a cada rincón de la hegemonía sapiriana. Cuando habló, su voz llevaba el peso de una certeza absoluta, el testimonio de un guerrero que había aprendido la verdad demasiado tarde. Soy el almirante Ketwar, comandante de la Tercera Flota de Conquista. A todas las fuerzas de la hegemonía. Comenzó, sus palabras siendo traducidas y transmitidas automáticamente a través de docenas de sistemas estelares. Estoy enviando este mensaje desde el puente de mando de mi nave insignia, ahora bajo control humano. Hizo una pausa, mirando a los soldados humanos que lo rodeaban. Rostros jóvenes que representaban cada continente de su mundo, unidos de una manera que sus informes de inteligencia habían dicho que era imposible. Estaba equivocado. Todos estábamos equivocados sobre la especie de Saúl III. No son primitivos. No son débiles. Son la fuerza militar más peligrosa que esta galaxia haya producido jamás. Su voz se quebró ligeramente mientras continuaba. En 3 semanas han pasado de cohetes químicos a armas de plasma. Han derrotado a un grupo de batalla completo de la hegemonía usando tácticas que nunca habíamos encontrado. Han capturado nuestras naves, nuestro personal y nuestra tecnología, y de alguna manera lo ha mejorado todo. Detrás de él, Rodríguez observaba al almirante alienígena con algo cercano al respeto. El viejo guerrero estaba dictando su propia sentencia de muerte. Ninguna organización militar perdonaría un fracaso tan completo, pero lo estaba haciendo de todos modos porque entendía que su pueblo necesitaba saber la verdad. No vengan a Saúl III, continuó Ketwar. No se enfrenten a los humanos en combate. No amenacen su mundo ni a su gente.
Pensamos que eran débiles porque luchan entre ellos, pero no logramos entender que sus conflictos internos los han forjado en guerreros perfectos. Cada niño humano aprende tácticas estudiando las batallas de sus antepasados. Cada soldado humano ha estudiado miles de años de innovación militar. No solo luchan, evolucionan su forma de luchar con cada enfrentamiento. El almirante miró directamente a la cámara, sus rasgos alienígenas mostrando una expresión que no necesitaba traducción. Puro miedo. He comandado flotas que conquistaron 12 mundos. Me he enfrentado a los mejores guerreros de una docena de especies. Ninguno de ellos se compara con estos humanos. Luchan como demonios, piensan como computadoras y se adaptan como una especie de virus militar que aprende de cada error y se vuelve más fuerte con cada batalla. Hizo un gesto hacia los marines humanos que lo rodeaban. Mírenlos. Hace 3 semanas, nunca habían luchado en el espacio. Ahora, se mueven por nuestras naves como si hubieran nacido aquí. Usan nuestras propias armas mejor que nosotros. Han vuelto nuestra tecnología en nuestra contra de maneras que nunca imaginamos posibles. Rodríguez sintió un escalofrío al escuchar las palabras del alienígena. El sargento había estado en combate la mayor parte de su vida adulta, pero nunca había oído a un enemigo hablar con tanta certeza absoluta sobre su derrota. Esto no es una recomendación de retirada. Continuó el almirante Quetuar, su voz haciéndose más fuerte. Esta es una advertencia de supervivencia. Los humanos ya no están confinados a su único mundo. Ahora tienen nuestra tecnología de viaje más rápido que la luz. Tienen nuestras cartas estelares. Y si su comportamiento pasado es un indicio, no se contentarán con simplemente defender su territorio. El almirante tenía razón. Mientras hablaba, los ingenieros humanos estudiaban los motores estelares apirianos capturados, aplicando ingeniería inversa a la tecnología que permitiría a las fuerzas de la Tierra viajar entre sistemas solares. Las mismas mentes científicas que habían desarrollado armas de plasma en semanas ahora trabajaban en mejoras para los sistemas FTL alienígenas. Vinimos aquí esperando conquistar primitivos, dijo Quetuar, su voz apenas un susurro. En cambio, hemos despertado algo que debería haberse dejado en paz. Le hemos dado a la especie más peligrosa de la galaxia una razón para mirar más allá de su propio mundo. Les hemos mostrado que no están solos en el universo y les hemos enseñado que otras especies intentarán destruirlos si pueden. La transmisión estaba siendo recibida en toda la galaxia en los centros de mando de la hegemonía y en las estaciones de monitoreo de especies aliadas. Los líderes militares alienígenas observaban con creciente alarma cómo uno de sus almirantes más exitosos entregaba su informe final desde la cubierta de una nave conquistada. Los humanos se llaman a sí mismos Homo sapiens, continuó el almirante. Significa hombre sabio en su antiguo idioma. Pero la sabiduría no es lo que los hace peligrosos. Son peligrosos porque nunca dejan de aprender, nunca dejan de mejorar y nunca perdonan a quienes amenazan a sus familias. Rodríguez revisó su cronómetro. Necesitaban asegurar la nave y prepararse para partir. Pero algo en las palabras del alienígena le hizo querer escuchar el mensaje completo. Termino esta transmisión con una advertencia que ruego que la hegemonía escuche, dijo el almirante Quetuar, su voz llevando la autoridad de su última orden. Marquen el sistema Saúl como territorio prohibido. Corran la voz a cada especie en la galaxia de que no deben acercarse a la Tierra, no deben amenazarla y, ciertamente, no deben atacarla. Los humanos ya no son una especie primitiva escondida en un solo mundo. Están llegando, y están llegando con armas y tácticas que no podemos contrarrestar. El almirante miró por última vez a los soldados humanos, estos representantes de una especie que había convertido su certeza en una pesadilla. Pensamos que la Tierra era débil. Fue el último error que cometeremos. La transmisión terminó, dejando silencio en el centro de mando. Rodríguez miró a su prisionero con algo cercano a la simpatía. El alienígena acababa de firmar su propia sentencia de muerte para evitar que su especie cometiera el mismo error que él. 6 meses después, las primeras naves humanas emergieron del viaje más rápido que la luz en el borde del espacio sapiriano. Eran naves elegantes que combinaban la ingeniería humana con la tecnología alienígena capturada, tripuladas por soldados que se habían fogueado luchando contra los antiguos depredadores alfa de la galaxia. La nave líder transmitió un simple mensaje al mundo natal sapiriano. Aquí la nave terrestre Defiance. El almirante Quetuar les envía sus saludos. Estamos aquí para discutir los términos de su rendición. En toda la galaxia, las especies que nunca habían oído hablar de los humanos comenzaron a recibir el mensaje final del almirante Quetuar.
Algunas se rieron de la idea de que unos alienígenas primitivos derrotaran a una flota de la hegemonía. Otras, más sabias o más cautelosas, comenzaron a alejar sus territorios de la esfera de influencia humana en expansión. Todas ellas aprenderían finalmente la misma lección que el almirante Ketvar había descubierto demasiado tarde. Cuando amenazas el hogar de la humanidad, no te enfrentas a una especie primitiva. Te enfrentas al depredador más exitoso de la evolución, armado con las armas de los dioses y el conocimiento táctico de 10.000 años de guerra. Y ellos nunca olvidan quién empezó la pelea.